Ricardo García, eres laborista, eres entendido en la cuestión de derecho del trabajo. Te dicen, ¿qué pasa con las empleadas domésticas? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su estatus? ¿Y cuáles son sus derechos? Las empleadas domésticas incluso hasta tienen un apartado especial en la Ley Federal del Trabajo. Es una actividad que por su naturaleza es difícil que la justicia de repente llegue a este tipo de trabajadoras. ¿Por qué? Pues porque son son trabajos que se desempeñan de la puerta para adentro. Son trabajos que a final de cuentas tienen mucha relación con el patrón y que por su naturaleza misma hasta se tornara de repente hasta familiar, ¿no? Entonces, pues ahí es donde caemos en el dilema. La ley sí establece que por ser trabajadoras le corresponden todos los derechos, un derecho a la seguridad social, un derecho a que se le paguen sus vacaciones, sus horas extras, etcétera, 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 y que establece la ley que si no recibe un derecho, pues cuál es el mecanismo mediante una demanda, pero pues ¿a qué patrón le va a gustar que con esta relación o con esa naturaleza de una empleada doméstica que vayan y acudan ante un tribunal, que sea citado por un tribunal? Entonces, pues yo creo que a ninguno, ¿no? Entonces, se está en entre la espada y la pared, que dices, bueno, pues soy una empleada doméstica y no me pagan mis prestaciones, no tengo yo mis derechos laborales, pues la respuesta sería acudir ante un tribunal, pero a su vez tenemos la contra, pues se pone en riesgo el propio trabajo. Mi sugerencia sería platicar directamente con el patrón, que haya primero un diálogo con él mismo, ¿verdad? Y de hacerle entender que, pues bueno, tiene que haber un equilibrio, así como pues él se ve beneficiado con sus servicios, pues bueno, tiene que ser retribuido mediante el pago de un salario. Y si ya definitivamente pues está atropellando su derecho, pues habrá que hacerlo valer frente con una demanda laboral. El caso de las outsourcing, ¿qué es eso? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué defensa tiene un trabajador frente a esa fórmula, ese esquema? Bien, la defensa en el tema de los outsourcing incluso es un tema que se vio en la propia reforma a la Ley Federal del Trabajo, y pues que es un intermediario, es un subcontratista. ¿De qué manera se protegió? ¿De qué manera se contempló por el legislador el tema de los outsourcing? Pues bueno, que simple y sencillamente ya se le impone al patrón ciertas obligaciones para poder llevar a cabo una subcontratista. Ya tiene que el patrón tener la certeza de que la subcontratista o el outsourcing existe y que tiene patrimonio suficiente para responder frente a sus obligaciones. Ya no se puede contratar un 100%, ya no puedes ir con una totalidad de trabajadores, tu patrón ya no puedes tener todos sus trabajadores de outsourcing. ¿Por qué? Pues porque ya está precisamente contemplado que si no se cumple o se violan estas disposiciones, quien es directamente responsable pues es el patrón. Lo que se buscaba con los outsourcing era de que se condenara al outsourcing y el patrón quedara volando, quedara bien librado, ¿no? Digamos como un filtro, por así decirlo. Entonces, pues sí, se condena al outsourcing, pero ¿qué le quitas? ¿Qué le embargas? No tiene nada, son empresas volátiles, son empresas que están flotando y que a final de cuentas, pues bueno, no se termina materializando el derecho. La condena pues va a quedar en papel únicamente. Entonces ya está la protección legal de que el patrón ya está obligado a cumplir con ciertas obligaciones, ¿verdad? Para garantizar que el outsourcing, si se va a hacer su uso de él, pues bueno, que el outsourcing tiene con qué responder y que pues bueno, va a haber ciertas limitantes. De no hacerlo así, pues el patrón es directamente responsable, como si no existiera el outsourcing. Como si fuera responsable solidario. Exactamente, así es. A ver, te están diciendo, mire, yo trabajé 16 años, tengo 16 años ininterrumpidamente en una empresa, dice, por cierto, de comunicación, yo tengo demandada a la empresa y tengo la impresión por la forma como ya hasta me trata mi abogado, de que hay colusión de autoridades. A ver, ¿qué hay sobre eso? Habrá que checar el caso en específico, pero sí la hay, sí es una práctica que se da. No sé si es esa en particular, pero sí hay corrupción y sí hay este tipo de defectos en la impartición de justicia. Como lo decíamos, pues bueno, la corrupción es un tema que se vive día a día ahí en la Junta de Conciliación. La protección también a las empresas por parte de los mismos funcionarios también se da, ¿verdad? Incluso pues
pudiera yo platicarte de un caso en concreto. A ver, ¿no? platícalo. Un caso en concreto, y que hablo ahora sí que con conocimiento de causa. Es un caso en el que pues mi contraparte es juez y parte, ¿no? El actual secretario del Trabajo, Héctor Pizano Ramos, pues es quien representa a la empresa, ¿no? David Wong Avilés, que da la casualidad, Marcos, no sé si tú lo consideras coincidencia o pensando un poquito mal, a qué se debe que David Wong Avilés es el director del Inspector del Trabajo, Mónica Arechiga es presidente auxiliar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el que Tepper García, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, es por todos conocido que tiene una estrecha amistad con Héctor Pizano Ramos. Pero a ver, ellos, ¿qué papel desempeñan en este caso que estás diciendo? Héctor Pizano Ramos aparece como apoderado de esta empresa que se llama Armstrong Armore de México. Es una empresa muy grande de traslado de valores, es una empresa que pues indudablemente tiene todos los recursos económicos y vistos que también tiene los recursos políticos, ¿verdad? Para hacer inclinar la balanza a su favor, para obstaculizar, ¿verdad? Para hacer uso precisamente Pero de ¿hay estos documentos en donde Héctor Pizano aparece como apoderado legal de la empresa? Hay documentos en los cuales ellos aparecen, incluso pues por seguridad yo tengo copias certificadas de todo el expediente. Él en ningún momento renuncia al cargo. Y bueno, más grave aún, ¿no? un descaro y de tristeza, ¿verdad? Que se den este tipo de prácticas al grado que el propio David Wong, en el momento en el que se empieza a hacer esto público y que empiezo a luchar yo contra esta corrupción y este tráfico, y que a lo mejor en una expresión de decir que pues había que agotar hasta la última instancia si era tráfico de influencias y la opción de por parte de mi despacho valorar la denuncia, pues que llegue David Wong y a falsificar aparentemente la firma de Héctor Pizano renunciando al cargo para tratar de evadir su responsabilidad. Estos me lo comentan en lo corto, por así decir, licenciado, me dicen, pues vino pues muy nervioso y vino así y falsificó la firma, que en su momento habrá que verlo jurídicamente. No atiende a otra cosa más que a que también existen empresas protegidas, que también existen intereses de por medio, patrocinios, ¿verdad? Por parte de altos funcionarios, y que bueno, que sí se escuchan muy bonitas sus notas de que se está luchando contra la corrupción y de que dice que no a la corrupción, cuando en realidad existen pruebas jurídicas, existe papel que dice todo lo contrario. Pero eso no lo dicen. Documentado. Documentado. Sí, licenciado, mira, te está preguntando, a ver, por favor, Ricardo, dime lo siguiente, te pregunto, en materia laboral entonces, a propósito de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿ya no existen? Es el primer paso para poder llevar un litigio de desaparecer estos tribunales, y si no es así, ¿no se estaría invadiendo la soberanía de los poderes al desaparecer una instancia que tienen los trabajadores y que las absorba un poder como el judicial? Bueno, de antemano, aclaro, sí existen las juntas de conciliación. Ahorita las cosas están como han estado, ¿no? Siempre. Sí es una opinión válida, es muy probable que se estuviera y precisamente invadiendo la soberanía de los poderes. Precisamente en atención a eso se deriva que es una iniciativa que pues bueno, falta que sea aprobada, ¿no? Iniciativas pueden haber muchas, algunas hasta utópicas, ¿no? Pero creo que el problema que tenemos no es un tema de desaparecer las juntas de conciliación, sino un tema de corrupción y tráfico de influencias, que ahí se favorece al compadre, que ahí tenemos a un secretario pues que tiene al miembro de su despacho de director, ahí tenemos a lo mejor a los amiguitos, a los compadres, y que son personas que al final de cuentas no están capacitadas para la impartición de la justicia laboral. Son personas que ni siquiera se toman la molestia a meterse a las juntas a ver qué es lo que le falta. En la Junta de Conciliación hay personal bueno, pero bueno, también pues hay su personal que no debería estar. Pero a ver, como conclusión hay una cuestión, Ricardo García. Si yo tengo una denuncia, si yo tengo un caso que denunciar públicamente, pero ¿a qué autoridad debo ir para tratar de que conozca este caso y lo resuelva? Derechos humanos. Yo iría a derechos humanos o a un medio de comunicación, aquí como con tu servidor. Bien. Señor, gracias porque vienes. Muchísimas gracias por la invitación. Luis Casas, gracias porque vienes. Estoy invitando a usted a que sigamos juntos Canal Continental de Noticias. Gracias.